Sí, llegamos a 1000. Ya somos mil suscriptores, 1000 personas en este canal. Y claramente darle las gracias a ustedes por suscribirse, por dejar comentarios, por básicamente participar conmigo en esto que, nada, que yo les traigo de vez en cuando, pero que claramente no, digamos, no lo traería si no fuera por ustedes, o sea, por sus preguntas o por incluso el feedback que ustedes me suelen dar y que suelen ayudar a la comunidad en general. O sea, básicamente este canal es para la comunidad. Hay obviamente muchas personas que participan constantemente. No quiero ir, digamos, son 1000 personas, no quiero obviamente nombrar una por una porque si no, no terminaríamos nunca. Pero sí, aquellas con las cuales siempre tenemos interacción, siempre estamos hablando, gracias especiales. Y analizando un poco las estadísticas y viendo un poco cómo funciona el canal. Felicitar a la gente de México, que es la que más ve videos, o sea, más entra al canal. Así que gracias a la gente de México. Obviamente el resto no se sienta aparte o excluido. Hay de muchos países. Argentina, España, Venezuela, Bolivia, Chile. Hay de muchos países, especialmente en Latinoamérica. Pero quería destacar justamente a la gente de México que nada, que es un montón de gente la que ve el canal. Y obviamente parte de lo que quería o la idea de llegar a los 1000 suscriptores es porque básicamente YouTube desbloquea ciertas cosas, es como un logro, especialmente para poder hacer streamings de forma mejor. Eh, si bien uno puede hacer streamings teniendo un canal, digamos, con 0 suscriptores, teniendo supuestamente, salvo que hayan cambiado últimamente las reglas, pero teniendo por lo menos 1000 suscriptores, permite jugar un poco más con las herramientas que hay y justamente tratar de traer un contenido de mejor forma, ¿sí? O sea, un poco más fácil o con las posibilidades de poder mostrar más información o más, poner más cámaras y demás. Así que, de nuevo, gracias por eso. Ya voy a estar publicando una especie de, creo que se llama Premiere o algo por el estilo, avisándoles cuando pienso hacer una especie de streaming, un directo. Y la idea es de ese streaming es obviamente que podamos, nada, codear un poco juntos. No necesariamente, o sea, si bien siempre traigo cosas o trato de traer cosas nuevas en cada video, o por lo menos mostrar cosas particulares, en realidad lo que más me interesa en ese streaming es de que ustedes traigan cosas y que podamos resolverlas de alguna forma. O sea, no una cuestión en la cual, digamos, yo diga, uy, yo sé todo esto y puedo contra cualquier cosa, sino que al contrario, sea una especie de reunión entre todos los que estemos en ese momento y a través de una cuestión común podamos ir resolviendo algún tipo de dudas, algún tipo de cuestiones particulares relacionadas obviamente a software. O sea sí ver cómo implementamos algo, sea ver cómo resolvemos un problema muy en particular y demás, ¿sí? Así que eso sí o sí quiero hacer. Y obviamente quiero hacerlo antes de que se terminen el año. Porque en realidad voy a estar de vacaciones. Pero no quiero cerrar el canal. Sino que justamente gracias a esto, o sea, no quiero tomar las vacaciones del canal, pero justamente gracias a estos 1000 suscriptores y a la posibilidad de hacer streaming de otra forma, probablemente les traiga algo desde alguno de los lugares en los cuales esté y nos pongamos a codear desde ahí, ¿sí? Así que eso. Dicho eso, obviamente no quiero que sea simplemente un video donde nos quedamos en nada, nos quedamos en poco. Así que quiero traerles un poco más de Rust. Que sigo encontrándome con cosas que me resultan un poco, no sé, no satisfactorias, pero al mismo tiempo me siento muy atraído por el lenguaje. Es como, no sé, es un sabor culpable. Obviamente, ya saben que en el canal suelo poner muchas cosas de C Sharp, muchas cosas de JavaScript,
además de otros lenguajes. Obviamente no va a cambiar, o sea, yo tengo un par de cosas ahí preparadas, así que ya las voy a traer. Y especialmente con la parte o lo que hemos estado haciendo de cómo mejorar el código, con lo que vimos de Sol y demás. Todavía tengo muchas cosas ahí guardadas, así que no desesperen si les interesa esa parte, digo, y ya los voy a traer. Así que nada, vamos a la parte de Rust. De nuevo, gracias a todos, gracias. Pero vamos a la parte de Rust. Como hemos estado viendo en los últimos videos, vimos un poco de las variables, cómo más o menos se manejan. Vimos en el último video el manejo de excepciones o una forma, un acercamiento al manejo de excepciones. Y lo que quería traerles ahora, que me parece siempre como el camino adecuado cuando nosotros estamos aprendiendo un lenguaje nuevo, es ver cómo nosotros podemos empezar a encapsular código, y en este caso obviamente con funciones, y cómo más o menos funcionan las funciones. O sea, cómo nosotros podemos empezar a crear funciones y entender algunas de las cosas particulares que tiene cada lenguaje, ya que cada lenguaje suele encapsular el código de forma diferente o proveer mecanismos de forma diferente. En el caso de Rust, como es un descendiente de C y digamos, es muy parecido, incluso en la nomenclatura, no vamos a ver mucha diferencia, pero sí, acá es donde, cuando digo hay algo que no me termina de cerrar, pero al mismo tiempo es cuando Rust me dice, pero tengo esto, y ahí engancho, y ahí digo, no, sí, está bueno. Así que vamos con las funciones. Ya vimos las funciones, la función main, que es nuestro punto de entrada, y lo hemos estado usando en todos los ejemplos. Pero obviamente si nosotros queremos declarar otra función, obviamente vamos a usar la palabra o la palabra reservada fn, que hace referencia a función, y vamos a poner, por ejemplo, mi función como función en particular. Y obviamente Rust, a través de su documentación, recomienda, o por lo menos digamos el estándar aceptado es que, a diferencia por ejemplo de Camel Case o digamos algún otro tipo de o Hungarian Case, alguno de estos tipos de escritura o de la forma para escribir que tienen los diferentes lenguajes, o nombrar variables y demás, como por ejemplo, no sé, podríamos decir mi función, o en otros casos podría ser, por ejemplo, mi función, ¿sí? O sea, hay diferentes lenguajes en los cuales tenemos como diferentes formas de escribir, aunque no tienen necesariamente una implicancia, o sea, no va a tener un impacto. Sí, en el caso de Rust, lo que se recomienda es que se coloque, digamos, para separar las diferentes palabras de lo que corresponden a una variable, o un nombre de una variable, o un nombre de una función. Lo que nos dicen es que usemos, por ejemplo, el guión bajo. Entonces, en este caso, mi función lo coloco de esta forma, de nuevo, no por nada en particular. Entonces, si nosotros queremos llamar a esta función obviamente no está haciendo nada. Vamos a imprimir algo. Por ejemplo, hola. ¿Sí? Y vamos a llamar a esta función. Mi función. Esto de nuevo, esto lo vemos muy rápido porque no hay nada diferente en sí, incluso a nivel sintáctico, que en ningún otro lenguaje, ¿no? O sea, la diferencia es que usamos fn, por ejemplo en JavaScript usaremos function, o incluso dependiendo de la versión de JavaScript, si estamos usando la versión más edulcorada o no, lo llamaremos de otra forma o no tendrá directamente nombre. Si estamos en C#, por ejemplo, no vamos a tener ese nombre, sino que vamos a darnos cuenta por los paréntesis y la estructura que tiene. Pero en definitiva, siempre terminamos más o menos con la misma forma, ¿no? O sea, tenemos esto es lo más fácil o lo más simple de entender. Entonces, si ejecutamos el programa, vamos a ver que se llama esta función. Obviamente se imprime la palabra o se imprime hola, y tenemos el resultado. Si nosotros queremos pasarle parámetros, ¿sí? Voy a ponerle, por ejemplo, b. Vamos a usar, obviamente, de la misma forma como estamos acostumbrados en el caso de cualquier otro lenguaje, ¿sí? Vamos a utilizar, en este caso voy a usar un entero porque los strings y pasar tipos por referencia o tipos más complejos es otro viaje, y lo vamos a ver más adelante. Así que lo cambio, digamos, desde una string que decía hola, lo cambio a un número para que sea más fácil. Pero obviamente los parámetros o argumentos, en este caso, de hecho se hace la salvedad entre argumento y parámetro, van a estar identificados de la forma como nosotros identificamos normalmente
cualquier otro, en otro lenguaje, ¿no? O sea, el nombre de la variable y el tipo de dato. Recordemos que en Rust, esto lo habíamos visto en un video, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, no sé, voy a poner P, y le quisiéramos decir que esto es de un tipo en particular, por ejemplo, ¿sí? O sea, nosotros lo ponemos de este lado, ponemos digamos, el tipo de dato, perdón, la variable, el tipo de 2 puntos, el tipo de dato, y podemos asignar o no el valor. Entonces, siguiendo la misma nomenclatura, es como nosotros vamos a definir los datos o el tipo de dato de una variable. Entonces, ejecutamos y efectivamente pasamos el parámetro, lo muestra el parámetro en la consola, funciona perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Ahora la cuestión es, y acá es donde empiezan un poco los cambios, si estamos acostumbrados a otros lenguajes, es cómo hacemos para nosotros devolver o retornar algún valor. Porque, por ejemplo, podríamos querer retornar algo. Entonces, en este caso, Rust lo que va a hacer es, para identificar el tipo de retorno, vamos a usar esta flechita simple. O sea, digo, la llamo flechita simple porque es, digamos, a diferencia, por ejemplo, de una arrow function que veríamos en otros lenguajes, usaríamos esta estructura. En este caso es una flechita con un solo palito. Y vamos a decirle que también va a devolver un entero de 32. En este caso, digamos, le especificamos diciéndole de esta forma, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para devolver este valor? Normalmente lo que tendríamos, por ejemplo, en un lenguaje normal, digamos, o sea, normal, digo, no porque sea normal sino que en un lenguaje común usaríamos, por ejemplo, return 10, por ejemplo, en este caso, si quiero retornar el valor de 10, y estaría todo perfecto, ¿sí? O sea, no habría ningún problema. En este caso, si bien no me va a marcar ningún tipo de error ni nada, hay una forma que Rust sugiere, que puede llegar a resultar un poco más, no sencilla, o sí, podríamos decirla sencilla, al mismo tiempo sin tanto código, sin tanta escritura de código. Nada, sería la forma más Rust en este sentido. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en este caso, retornar 10, o vamos a hacerlo simple, vamos a retornar simplemente el valor de la misma variable que está entrando. Lo único que tengo que hacer es colocar aquel valor que quiero retornar sin punto y coma ni nada. ¿Qué hace esto? Rust maneja un concepto que lo ejemplifica de esta forma, diciendo que son expresiones más que ejecuciones de sintaxis o ejecución de líneas de código. Entonces, lo que hace es decir, bueno, lo que tengo en este caso entre estos paréntesis es una expresión, y al no colocarle obviamente ni el punto y coma, por ejemplo, si yo le colocara punto y coma, esto no va a funcionar de la misma forma. Lo que dice es resuelvo la expresión que tengo acá adentro y como resultado devuelvo el resultado de esa expresión, ¿sí? Entonces, si yo dijese, por ejemplo, voy a poner let R, que va a ser nuestro resultado, y imprimimos R. Lo que tenemos obviamente es que va a imprimir el resultado que le estamos mandando, ¿no? Obviamente que si yo cambio acá va a cambiar, y porque estamos básicamente devolviendo esto. ¿Esto qué quiere decir? Que al devolver un dato no puedo poner otra cosa, o debería usar el return como estaba colocando al principio. No necesariamente. Yo podría, por ejemplo, colocar otro valor, es decir, nuevamente hola, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que se ejecuta el código que tenemos acá adentro, y obviamente, como este valor final no tiene punto y coma ni nada, se considera el final de la ejecución y vamos a tener el resultado final. Ahora, lo importante de esto es, y por qué quería arrancar por el lado de las funciones, es esto que les comentaba al principio, que es esto es una expresión, o lo podemos manejar como si fuese una expresión. Entonces, si nosotros recordamos lo que habíamos hecho con el tema de el manejo de excepciones en el video anterior, ya teníamos esta estructura de expresión al momento de elegir si la respuesta era ok o era un error, qué hacíamos en el caso de cada uno de los caminos. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos usar este concepto de expresiones para hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo, voy a colocar acá int p, por ejemplo, y le vamos a decir que sea de un entero de 32, ¿sí? Y yo podría agarrar y decirle, por ejemplo, tengo acá un ejemplito, print
voy a poner expresión y le vamos a decir 10. A ver, vamos a ver si nos deja. Entonces, ahora vamos a imprimir P. Y vamos a ejecutar. Voy a comentar simplemente. Bueno, eso lo vamos a dejar. No quería que se haga tanto. Ups. No quería que se haga tanto ruido. Pero, si vemos, en este caso, estoy usando mucho el 10, ¿no? Vamos a ponerle otro valor. Vamos a ponerle algo por acá. Entonces, si vemos, obviamente estas dos líneas de acá hacen referencia a la ejecución de la función, la impresión del resultado. Pero, en este caso, como esta es una expresión, lo que hemos hecho es que tenemos la ejecución de la impresión de exp, pero el resultado al final es lo que estamos devolviendo en este punto, que se va a terminar alojando en P, y vamos a terminar imprimiendo este resultado. Por lo tanto, acá es donde nos da algo más interesante, o por lo menos para poder jugar, porque incluso nosotros vamos a poder hacer referencia a otros elementos que tengamos fuera de esta expresión, para poder, por ejemplo, calcular el valor de P o el valor final que le podamos llegar a asignar a P. Esto probablemente se pueda considerar o podamos verlo como si fuese una función anónima o algo que nosotros estamos ejecutando dentro de este contexto, pero que no necesariamente funcione de la misma forma como funcionaría en JavaScript, ¿sí? O sea, no es exactamente el mismo concepto. O por lo menos no sigue la misma... se asemeja, pero digo, no sigue la misma idea, ¿sí? Entonces, lo importante es, como para que tengamos dos cosas en una, es, si bien el uso de funciones puede resultar bastante simple desde el punto de vista de lo que ya conocemos, o sea, si venimos de otros lenguajes, lo importante o lo interesante es que este concepto de expresiones nos suma al momento, no solamente obviamente de asignarle un valor a una variable, sino que, como veíamos en el manejo de excepciones, que veíamos toda esa estructura, nos va a servir para poder plantear código que se comporte de una forma bastante interesante, o sea, que podamos pensar un poquito de otra forma, ¿sí? Así que, nada, eso, como para que no se haga muy largo, de nuevo, muchas gracias por los 1000 suscripciones. Sigan sumándose, obviamente. Y espero que nada, que el muchachín este, que lo tengo por acá, ¿sí? Les mando saludos. Y nos vemos en la próxima, ¿sí? Chao.